Argentina es un país que comparte rasgos de su historia con otros países latinoamericanos. Fue colonizada por la corona española, utilizada por sus recursos naturales e independizada por un grupo de gente inconforme con el gobierno que los oprimía. Esta independencia, sin embargo, resultó en la inestabilidad social, política y económica. La inestabilidad económica en Argentina es un fenómeno característico del país que hasta el día de hoy sigue vigente. Por esto, para entenderlo, analizaremos la historia de Argentina y cómo ha ido evolucionando la crisis a través de los años. En la década de 1920, Argentina era el séptimo país más rico del mundo. Sin embargo, como el resto del mundo, se vio afectada por la Gran Depresión de 1929. En 1930, el ejército llevó a cabo un golpe de Estado que convirtió a José Uriburu en el nuevo presidente de Argentina. Cuando se llevaron a cabo elecciones en 1937, entra Roberto Ortiz como presidente, y al no cumplir con las expectativas, el ejército llevó a cabo otro golpe de Estado en 1943. Fue a partir de este golpe de Estado que Juan Domingo Perón surgió como líder. En 1946 fue elegido como presidente y desde su cargo implementó una serie de medidas de bienestar e industrialización nacionalizada. El milagro argentino parecía llegar, siendo que el país contaba con un amplio mercado de materias primas y exportación de alimentos en los países europeos devastados por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con la implementación del Plan Marshall y la reconstrucción europea, Argentina comenzó a sufrir un déficit económico que llevó a una inflación generalizada y malestar social. En 1955, Perón se exilia por la Revolución de la Liberación y entran diversos gobiernos de corta duración que buscaban mejorar la situación económica. Con cada cambio de gobierno subía más la inflación y el ejército volvía a instaurarse en una dictadura militar que no parecía terminar. Aún con los diversos cambios dentro del gobierno en el espectro político, la situación no cambiaba. Fue hasta la década de 1980 que el país comenzó un proceso de democratización con la elección de Raúl Alfonsín en 1983. Alfonsín aplicó diversos planes de austeridad para intentar frenar la inflación. Sin embargo, no pudo lograrlo. En 1989 se celebraron elecciones y Carlos Saúl Menem subió al poder como presidente. Este presidente fue quien logró frenar la inflación, abriendo paso a nuevas teorías y prácticas neoliberales con la implementación de la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Convertibilidad. La Ley de Convertibilidad es la más característica de este periodo, ya que lanzó un programa tradicional de tipo de cambio fijo, es decir, a partir de abril de 1991, el peso argentino tenía paridad con el dólar estadounidense. Esta última ley representaba la renuncia del gobierno a la política monetaria como instrumento macroeconómico y les aseguraba a diversos extranjeros el valor de su capital en dólares más allá de las circunstancias. Con esta ley, el gobierno argentino logró reducir la inflación y a su vez evitar caer en la crisis del tequila que afectó a países de la zona como Brasil y México. La Gran Depresión Argentina fue una crisis económica que comenzó en 1998 y duró hasta el 2002. La depresión, que comenzó después de las crisis financieras de Rusia y Brasil, causó desempleo generalizado, disturbios, la caída del gobierno, un incumplimiento de la deuda externa del país, aumento de las monedas alternativas y el fin del tipo de cambio fijo del peso argentino al dólar estadounidense. La economía se contrajo en un 28% entre 1998 y 2002. En términos de ingresos, más del 50% de los argentinos eran pobres y el 25% indigentes. Sin embargo, en el 2003 el crecimiento del PIB había regresado, sorprendiendo a los economistas y a los medios de comunicación comerciales. Posteriormente, la economía creció un promedio del 9% durante 5 años. El PIB de Argentina excedió los niveles anteriores a la crisis en el 2005 y tuvieron una reestructuración de la deuda. Una segunda reestructuración en el 2010 llevó el porcentaje de bonos fuera de mora al 93%. Los tenedores de bonos que participaron en la reestructuración han recibido un pago puntual y han visto aumentar el valor de sus bonos. Argentina pagó en su totalidad sus préstamos del Fondo Monetario Internacional en 2006, pero tuvo una larga disputa con el 7% de los tenedores de bonos restantes. En abril del 2016, Argentina salió del incumplimiento cuando el nuevo gobierno decidió pagar la deuda del país, pagando el monto total a los fondos buitre o de cobertura. Crisis económica actual. El 12 de agosto del 2019, los mercados financieros en Argentina colapsaron.
el mercado de valores se contrajo 38% en un solo día. La moneda cayó un 20% después de caer hasta un 30% y se recuperó al 20% solo cuando el Banco Central de Argentina aumentó su tasa de interés al 75%. Una de las causas de dicho colapso fueron las elecciones presidenciales primarias. De igual manera, se le culpa las políticas económicas fallidas del presidente Macri, culpándolo de la actual crisis económica, la recesión y la alta inflación. En el 2018, Macri firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 57.000 millones, el mayor préstamo de rescate en la historia. La estrategia principal del programa fue restaurar la confianza de los inversores a través de una política fiscal y monetaria más estricta. Pero dichas medidas desaceleraron la economía y redujeron la confianza de los inversores. Para octubre, los resultados fueron mucho peores de lo que el Fondo Monetario Internacional había proyectado. Sin duda alguna, las próximas elecciones juegan un papel primordial en el futuro económico de Argentina. Millones de argentinos recuerdan la última depresión y el papel que el Fondo Monetario Internacional jugó. Muchos también recuerdan la rápida mejora en la vida de las personas durante la década siguiente. Tomando en cuenta todo lo anterior, eso es lo que ahora puede determinar el resultado de este debate recurrente sobre la economía, y con ello las elecciones de octubre, y posiblemente gran parte del futuro de Argentina. Sin duda alguna, las próximas elecciones juegan un papel primordial en el futuro económico de Argentina. Millones de argentinos recuerdan la última depresión y el papel que el Fondo Monetario Internacional jugó. Muchos también recuerdan la rápida mejora en la vida de las personas durante la década siguiente. Tomando en cuenta todo lo anterior, eso es lo que ahora puede determinar el resultado de este debate recurrente sobre la economía, y con ello las elecciones de octubre, y posiblemente gran parte del futuro de Argentina.